Hola amigos, nos vamos a dar una vueltecita en moto, vamos a comer a un pueblo llamado Viver, bueno, a las afueras. Vamos a dar un paseo también por un barranco en Jerica y, como digo siempre, sobre la marcha os iré contando. Estamos estrenando primavera y la primavera en el Levante valenciano es algo muy especial. El paisaje no cambia mucho como cambia en los lugares de siembra o en las montañas, porque aquí no hay valles sino barrancos y la arboleda en su mayoría es de hoja perenne. Pero cambia la luz, la transparencia del aire, la sensación térmica, que con un equilibrio exacto entre el calor, la humedad y la brisa puede rozar lo sublime. También cambia el tono de la tierra y de las rocas que coronan los montes, y sobre todo, cambia el olor. Huele a azahar. No estoy hablando de un olorcito sutil y agradable que te llegue a veces. Hablo de millones de naranjos en flor. Hablo de un aroma intenso, delicioso, que te envuelve y te embriaga. Seguro que huele así en el cielo. You made me love you, and now your mind done come. Pronto cambia el paisaje y los naranjos van dejando paso a los pinos carrascos, una especie autóctona, adaptable y resistente que habita la región desde hace miles de años. Hoy sobrevive en los espacios protegidos, como en este caso la Sierra Calderona, amenazada por los incendios y un montón de cosas donde siempre anda implicado, qué casualidad, algún ser humano. I told you, baby, and your mama told you too. Esta es una carretera que conozco muy bien. Además de transcurrir por paisajes muy bonitos, tiene un trazado agradable y el asfalto es cómodo. No suele haber mucho tráfico y el que hay, por lo general, circula con cuidado porque sabe que puede encontrarse de todo, especialmente ciclistas, pero también un tractor, un scooter, un motocarro o una persona que camina. Nos acercamos a Torres Torres. A lo lejos se perciben los restos de su antiguo alcázar. Lo mandó construir un señor almohade del siglo XII para su residencia y el control del territorio. Luego, en 1225, llegó Jaime I y dijo: «Todo esto pa' mí». And now your mind done come. You made me love you, and now your mind done come. Como aquel que dice, rodamos en paralelo a la autovía Mudéjar, la A23, que une Sagunto con Jaca.
Estas pequeñas carreteras formaron parte de las redes viarias primitivas. Fueron los trazados naturales entre localidades hasta la llegada de las autopistas. Desde la soledad del casco y la abstracción se me antojan visiones del pasado. Veo un mundo más vacío, más silencioso, más limpio, más lento. Es un espejismo agradable, pero no hay que perder de vista la calzada, porque aquí no se circula, se conduce. I wanna live, I wanna give. I've been a miner for a heart of gold. It's these expressions I never give. Keep me searching for a heart of gold. And I'm getting old. Keep me searching for a heart of gold. And I'm getting old. Después de pasar Jérica, seguimos dirección Viver. No entraremos en el pueblo porque el sitio al que vamos está en las afueras. Se trata de la antigua Casa Álvaro, hoy El Cristo, un restaurante familiar de carretera sencillo, donde se come bien por un precio razonable desde hace casi 100 años. Las familias que lo gestionan han ido cambiando, claro, pero la actual lleva los últimos 36. Un sitio de referencia para todo tipo de público, con cierto toque vintage, por situarse al borde de la que fue una importante carretera, la Nacional 234 Sagunto-Burgos, hoy relegada a vía secundaria con algunos tramos abandonados y otros desaparecidos. Keep me searching for a heart of gold. And I'm getting old. Keep me searching for a heart of gold. Keep me searching and I'm growing old. Keep me searching for a heart of gold. I've been a miner for a heart of gold. Pues ya hemos llegado a comer. Pues ya hemos comido. She keeps a Moet Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A built-in remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes. Después del Cristo, cargados con calorías por encima de nuestras posibilidades, ponemos rumbo a Jérica de nuevo para recorrer la llamada Vuelta de la Hoz. Es una marcha corta y sencilla, por un sendero que sigue el cauce del río Palancia entre altas paredes de roca caliza. Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que estuvimos. Fue justo después de la fatídica dana del 2024. El cauce era pura devastación. Árboles arrancados de cuajo, montoneras de cañas, trastos y barro. Sendas y pasarelas rotas. Evidentemente el acceso estaba prohibido. Tampoco daban ganas de pasar, porque dentro del barranco el paisaje se veía trágico, caótico, desolador. No sabemos lo que nos vamos a encontrar hoy, pero es de suponer que el camino ya esté abierto. Que así sea. Queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind anytime. Bueno, ya estamos en Jérica. Vamos a visitar un paraje llamado la Vuelta de la Hoz,
La última vez que lo visitamos fue justo después de la Dana y estaba destrozado. Aún podían verse las huellas de aquel desastre y algunas nubes oscuras atravesaron nuestras mentes. No obstante, el trayecto estaba rehabilitado. Aunque solo fuera por desquite, lo íbamos a disfrutar. Distance, a ribbon of black stretched to the point of no turn. La Vuelta de la Hoz es una ruta circular que tiene algo más de 9 kilómetros. Nosotros solo llegaremos hasta el puente de Navarza, lo que sumarán 2,5 kilómetros entre la ida y la vuelta. Este tajo en la roca caliza de hasta 50 metros de altura empezó a formarse por erosión fluvial hace 5 millones de años, cuando el caudal y el poder hidráulico de los ríos en estas latitudes era muy superior. Además del ya mencionado, el paraje tiene muchos nombres según el contexto: Barranco de los Navarros, Ruta de los Pantanos, Camino de la Hoz, Cinturón de Hierro, Paseo de las Esculturas, Paseo de las Fuentes y uno muy sugestivo que parece élfico, el Barranco de Randuriel. On the tips of my wings, unheeded warnings, I thought of everything. No navigator to guide my way home, and laid empty, return the stone. The sole intention is learning to fly, condition grounded, determined to try. Can't keep my eyes from the circling sky. Tongue-tied and twisted, just an earthbound misfit. Bueno, pues ya hemos recorrido la Hoz, el barranco, y volvemos a casa, pero vamos a pasar por el monte, vamos a dar una vuelta y en vez de volver por el mismo sitio, por una zona un poquito más salvaje. Creo que pasa por Navajas, ahora lo veremos. Vámonos. I've seen love go by my door. It's never been this close before. Never been so easy or so slow. I've been shooting in the dark too long. De vuelta a casa, vimos que habían cambiado los viejos puentes por otros más anchos y feos. La carretera en algunos tramos había sido renovada, pero aún no sabíamos hasta dónde se extenderían las obras ni cómo podían trastocar nuestro regreso. Por ahora todo iba bien. Circulábamos tranquilos, teníamos tiempo, conocíamos la ruta, había poco tráfico y el clima era perfecto. ¿Qué más se podía pedir? Purple clover, queen and lace, crimson smile across your face. You can make me cry, but you don't know. Can't remember what I was thinking of. You might be spoiling me with too much love. You're gonna make me lonesome when you go. Flowers on the hillside, crazy. Crickets talking back and forth in a rhyme. The river running slow and lazy. I could stay with you forever, never realize the time.
Situations have ended sad, relationships have all been bad, mine have been like fillets. Yo he pasado la mitad de mi vida en una ciudad, y aunque ya hace muchos años que nos instalamos por la región, aún sigo valorando tener tan a mano unos paisajes como estos, de puro monte, bosque y cultivos. Acceder a la naturaleza sin necesidad de atravesar calles interminables y aburridos semáforos, sin autopistas ni atascos. Es todo un lujo. Hoy nos desplazamos en moto custom por la comarca, pero en otras épocas lo hicimos a pie o en bicicleta. También tuve una Montesa Enduro H6 y una GasGas 270 de trial. Con ellas me paseaba tranquilo por los caminos y pistas forestales cuando la regulación era menos restrictiva. O sea, antes de que ciertos flipados asaltaran el campo con todo tipo de vehículos para jugar a los malotes y a las carreras. San Francisco, Ashtabula, you're gonna have to leave me now, I know. But I'll see you in the sky above, in the tall grass with the ones I love. You're gonna make me lonesome when you go. You're gonna make me lonesome when you go. ¿Navajas cerrado? A lo mejor no se puede ir a Navajas, ¿eh? Desde aquí. Bueno, vamos al regajo. Come gather around, people, wherever you are. Carretera a Navajas cerrada, carteles tachados, desvío provisional por obras. Bueno, ¿y qué? Lo mejor era seguir, ¿no? ¿Qué podía salir mal? Quizás parezca una decisión estúpida, pero diré en nuestra defensa que hubiera sido un delito desperdiciar una carretera tan bonita. Y luego estaba la luz, una luz dorada de atardecer que impedía los malos augurios. Come writers and critics who prophesize with your pen. Keep your eyes wide, the chance won't come again. Don't speak. La verdad es que a estas alturas solo sabíamos que había que atravesar el pueblo de Navajas para seguir a Segorbe y Sagunto y que circulábamos por una carretera cortada. El resto era una incógnita. Llegaba el momento de preguntar, ¿pero a quién? Un poco más adelante nos sonrió la suerte. Come senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. Hola, buenas tardes. ¿Sabes si está abierta para pasar hasta Segorbe, por ahí? Sí, pero ahí hay un letrero que tienes que poner aquí a mano izquierda. Sí. Te vas ahí suave que la carretera está mal. Vale. Y después sigue las instrucciones. Vale, pero se puede hacer un rodeo, ¿no? Pero para ir en moto así, a lo mejor no, ¿no? Sí, puedes pasar con la moto, claro. Voy a intentarlo, porque dice que está mala la carretera. Pero hay mucho hueco, pero es un tramo corto. Ah, vale, vale. Gracias, amigo. Chao. Please get out a new one if you can't lend a hand, for the times they are changing. El encuentro con el operario nos dio seguridad, aunque esa seguridad se fue esfumando poco a poco a medida que el asfalto se convertía en gravilla y empezábamos a ver maquinaria pesada y señales de peligro. No eran razones suficientes para desistir, pero tampoco animaban mucho. Ahora no se trataba de poder pasar o no, sino de que pudiéramos pasar nosotros. Lo digo porque en más de una ocasión nos hemos visto en problemas por no dar la vuelta a tiempo.
Nos hemos encontrado la carretera cortada, están en obras, pero hay un desvío y esperemos que esté en buen estado. Vamos a ver, porque es estrecho y no sé, vamos allá a ver lo que nos encontramos. Se diría que controlo la situación, pero en realidad me pasé un rato dudando si aquel camino roto apenas visible era el desvío hacia Navajas. Aunque la experiencia estuvo cerca del enduro, al final no resultó tan difícil. Solo fueron un par de kilómetros. Es cierto que el pavimento estaba destrozado y era más estrecho de lo que aparenta en el vídeo, pero hemos rodado por carreteras peores. Bueno, mucho peores tampoco, porque no existen. La entrada en Navajas nos afectó como un pequeño triunfo, un alivio. Pero habíamos perdido demasiado tiempo y la tarde se nos echaba encima. Contemplamos la idea de llegar a Segorbe por carreteras secundarias y luego hacer los últimos 20 kilómetros hasta Sagunto por autopista. Ya veríamos, lo mejor era seguir improvisando. Hasta ahora nos había ido bien. I'm wishing there was something you would do or say to try to make me change my mind and stay. We never did too much talking anyway, so don't think twice, it's alright. There ain't no use in calling out my name now, no, there ain't no use in calling out my name, girl. I can't hear you anymore. Acababa de pasar como una visión fugaz, casi fantasmagórica, un coche legendario, el Toyota Celica 2.0 Turbo, edición Carlos Sainz de 1992. Solo se homologaron 5.000 unidades, por lo que cruzarse con uno de ellos en carretera resulta tan difícil como cruzarse con un ejemplar del lince ibérico. No eran coches tan potentes ni exclusivos como los grandes deportivos italianos, pero montaban una tecnología más avanzada y fiable a un precio mucho menor. Estamos en Segorbe. Llega el momento de decidir si cogemos la autopista. El cansancio empieza a notarse. Llevamos unas cuantas horas rodando sobre la moto, sin olvidar la caminata por el barranco de Randuriel y que tuvimos que lidiar con la incertidumbre y las numerosas trampas que nos puso el destino. Ya sé que suena a épica de pacotilla, pero cada uno se engatusa como puede. Sí, creo que cogeremos la autopista. No, don't think twice, it's alright. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across the USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She said, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the color girls go do 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 do.